Vamos entonces a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Me gustaría que me acompañaran al libro de Génesis, capítulo 6. Libro de Génesis, capítulo 6. Amén. Génesis capítulo 6, versículos del 1 hasta el versículo 7. Este va a ser nuestro texto en esta mañana. Génesis capítulo 6, versículos del 1 hasta el 7. Amén. Les invito a ponernos de pie y así me acompañan y honramos al Señor con la lectura de su palabra. Vamos a hacerla de forma antifonal, ¿ok? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habitantes en la tierra en aquellos días, y también después se separaron los hijos de Jehová las hijas de los hombres que engendraron y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oremos, amados. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra es santa y es medicina para nuestro cuerpo, Señor. Gracias porque nos las has dado como guía y regla para la fe y la práctica, Señor, de nuestra fe, de nuestra experiencia, de nuestra relación contigo. Ahora, Señor, me pongo en tus manos una vez más y también te ruego por nuestra congregación, suplicándote, oh Dios del cielo, que hables a nuestros corazones. Quita al hombre de carne, Señor, y llega al corazón de cada uno de mis amados y al mío, y ministranos conforme a tu propósito, aquello que necesitamos para nuestro bien y para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Y bien, vamos en esta mañana a estar desarrollando o viendo la palabra de Dios a partir del tema Noé, un hombre que aprendió a vivir contracorriente. Noé, un hombre que aprendió a vivir contracorriente. Amados hermanos, vivir contracorriente es una realidad, es un desafío que nunca ha sido fácil para aquellos que han escogido vivir de esa manera. El mundo en el que usted y yo vivimos es un mundo que continuamente presiona a los hijos de Dios, a los hombres de Dios, para que pensemos, para que actuemos y para que vivamos de acuerdo con sus normas.
Y cuando usted se rebela contra sus normas, usted viene a ser un objeto anacrónico en una sociedad corrompida. Todo el mundo lo va a mirar a la distancia y todo el mundo querrá en determinado momento hacerle daño porque usted sencillamente no se ajusta a sus intereses o a los cánones y normas que ellos han impuesto en la sociedad. En los días de Noé sucedía algo semejante. La sociedad entera, leemos en las Sagradas Escrituras, era una sociedad corrompida. Pero sin embargo, encontramos a Noé viviendo, caminando con Dios en medio de una generación perversa, en medio de una generación mala, en medio de una generación adúltera. Tenemos a este hombre viviendo contracorriente, un hombre que ha escogido caminar con Dios cuando el mundo en el que él vive no quiere saber de Dios. Si usted mira la historia en el libro de Génesis, después de la caída de Adán y Eva, hasta los días de Noé, la nota que marcó el estilo de vida era que el común o la gran mayoría de los hombres habían decidido torcer su camino delante de Dios. El mismo texto en Génesis capítulo 6 nos dice que las decisiones, los designios de los hombres eran de continuo solamente al mal, que la gente había corrompido su camino delante de Dios. Pero en ese contexto tenemos a Noé intentando, esforzándose por vivir a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Vamos a ver en esta mañana cómo el hombre Noé logra brillar en medio de un mundo que vive en la oscuridad. Y al intentar ver eso, queremos desafiarnos en esta mañana a seguir el ejemplo de Noé. En otras palabras, el reto para nosotros será en esta mañana que aprendamos a vivir contracorriente en un mundo que ha dado las espaldas a Jesucristo, a Dios. Entonces, en primer lugar, ya hemos comentado un poquito del contexto en el que Noé tuvo que vivir y esforzarse por agradar a Dios en todas las cosas. Vamos a añadirle un poquito más a ello. El texto en Génesis capítulo 6, versículo 12 nos dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que Moisés nos está diciendo acá es que en algún momento de la historia pasada, Dios echó una mirada, Dios miró sobre la tierra, miró sobre el mundo que había creado, y toda la tierra estaba corrompida. Toda la creación se había corrompido. Y la razón, el mismo texto nos la dice, es que toda carne, refiriéndose específicamente, más específicamente al hombre, creado a imagen de Dios, había corrompido su camino delante de Dios. La corrupción en los días de Noé era una corrupción generalizada, no era parcial, se había generalizado en toda la creación. La segunda característica que describe la generación de los días de Noé la podemos ver en los versículos 5, en el versículo 5, dice el texto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón y de los pensamientos de ellos eran de continuo solamente al mal. Si Moisés describe a esa sociedad como una sociedad violenta, una sociedad que ama ir
una y otra vez en la búsqueda del mal. Una sociedad que se complace en lo malo y no en hacer lo bueno, lo agradable a Dios. La tercera cualidad que el pasaje nos muestra con respecto al mundo en los días de Noé, la tenemos en los versículos 2 y también el verso 5. No voy a repetir el 5, ya acabo de leerlo, pero mire el verso 2. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces lo que se describe aquí son matrimonios ilícitos, relaciones entre hombres y mujeres, entre hijos de Dios y las hijas de los hombres ilícitas. Algunos intérpretes dicen que hijos de Dios aquí se refiere a ángeles. No nos vamos a meter en ese detalle. Sea que sean ángeles los que tomaron de las hijas de los hombres o que hayan sido hombres que tomaron hijas de los hombres, el punto es que tomaron una decisión sin la aprobación de Dios. Relaciones, matrimonios ilícitos, corazones inclinados al mal, como dice el versículo 5. Es otra de las características del mundo en los días de Noé. En cuarto lugar, versículo 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso nos dice el versículo 8. Pero quiero antes del versículo 8 leer el 7. El 7 porque nos va a dar más de lo que quiero decir ahora. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, la cuarta cosa que vemos en el texto es un decreto divino de juicio sobre la creación. Pero el decreto de juicio divino sobre la creación se hace acompañar de una manifestación de gracia y misericordia de parte de Dios. Y esto es importante, hermanos. El mundo se ha corrompido. Dios decide ponerle fin a esa generación de hombres perversos. Pero ¿qué va a pasar con el propósito eterno de Dios? ¿Qué va a pasar con el plan de Dios? Si Dios barre de la faz de la tierra a todo lo que había creado, eso significaría que Satanás logró frustrar, impedir que Dios cumpliera su propósito. Esa sería la victoria de Satanás. Pero bendito sea el nombre de Jesús, eso no fue lo que sucedió. Aunque toda carne había corrompido su camino delante de Dios, es inevitable que la ira de Dios, que el juicio de Dios venga sobre ese mundo corrompido. Pero la buena noticia es que aunque el mundo entero se corrompa, la corrupción que hay en el mundo nunca podrá impedir que Dios lleve adelante su propósito redentivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es por eso que en este contexto me complace hacer acompañar el juicio de Dios con la manifestación de la gracia de Dios, recordándonos. Cuando nos dice el texto que Noé halló gracia delante de Dios, es como si Dios mismo estuviera diciendo: sí, voy a ejecutar, voy a derramar mi ira sobre este mundo, pero mi propósito, mi plan, lo que me he propuesto hacer desde la eternidad, la promesa que di a Adán y Eva en Edén, de que una descendencia de ellos
finalmente vencería, aplastaría la simiente de Satanás. Esa promesa se mantiene. Ese propósito nadie lo podrá frustrar. Voy a cumplir lo que me propuse hacer. Voy a cumplir lo que le prometí a Adán y Eva. Y Noé es el instrumento. Noé es, podríamos decirlo, ese tizón arrebatado del fuego. Noé halla gracia delante de Dios. Entonces la primera lección que me gustaría, no te olvides nunca de ella. Si no te la sabías, hoy te la aprendes. Si ya te la sabías, te la confirmamos. Nada, amados hermanos, absolutamente nada en este mundo puede detener el propósito eterno de Dios para con su creación, para con su pueblo, para con sus escogidos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El mundo entero se puede levantar. Satanás y todas sus huestes se pueden levantar. Sí. Todo alrededor tuyo puede decir que estás perdido, que no vale la pena seguirlo intentando. Pero cuando eso suceda, acuérdate de Noé. Él halló gracia delante de Dios. Y eso te va a recordar que Dios no ha terminado contigo, que Dios todavía está trabajando para el bien de los que le aman. Vamos a continuar. Como les acabo de decir un momento, podemos hablar de Noé como un tizón arrebatado del fuego. Y es eso en verdad. Noé fue un tizón arrebatado del fuego y fue ese tizón el que mantuvo viva la llama de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su propósito eterno. Así la vida de Noé, amados, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de la fidelidad de Dios, es un ejemplo, es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en un mundo que ha corrompido su camino delante de él. Nos recuerda que Dios nunca, absolutamente nunca renuncia a su propósito eterno. El verso 8, vuelvo nuevamente sobre él, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego el verso 9 sigue diciendo, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué bello. En un mundo donde nadie quiere caminar con Dios, encontramos a un hombre que está caminando con Dios. Un hombre que está caminando contra corriente. Un hombre que ha escogido ser fiel a Dios cuando la mayoría no quiere ser fiel a Dios. Estos versículos 8 y 9 nos revelan a un hombre que es justo, y dice el texto, perfecto en sus generaciones, íntegro en medio de un mundo que no tiene integridad. Un hombre que está caminando con Dios en medio de un mundo en el que nadie quiere caminar con Dios. Todos iban para San Antonio, uno solo iba para Austin. Una sola familia va para San Antonio, todos se quedan en Austin, caminando contra corriente. Noé era ese hombre que estaba dispuesto a ir en contra de la mayoría si eso significaba estar a favor de Dios, estar del lado de la verdad. Noé mostró fe y obediencia práctica a Dios en un contexto donde no había fe, no había obediencia al Dios vivo y verdadero. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que creyó Noé al Señor aún sin ver. Y esa fe
lo llevó a construir el arca en la que él y su casa y un ejemplar de cada especie creada por Dios se salvaría. Él ejerció fe aún sin ver. Antes de Noé no había llovido sobre la tierra. ¿Ustedes sabían eso? No había llovido. El primer aguacero lo vio Noé y su familia. Probablemente Noé no conocía lo que era el océano, no conocía lo que era el mar. Así que construir una barca en su contexto geográfico era un disparate, era una locura. ¿Qué estará haciendo Noé? Se preguntaría mucha gente. Y mientras más iba creciendo y tomando forma aquella barca, imagino las burlas y las críticas de la gente. Ahora sí se volvió loco el vecino Noé. Pero Noé seguía construyendo su barco. Y cada vez que Noé decía, va a venir lluvia de arriba, me imagino las críticas y las burlas. Nunca ha venido el agua de arriba, siempre la hemos visto de abajo, de los ríos, los pozos. Ahora él dice que no, que va a venir de arriba. Pero Noé seguía fiel a lo que Dios le había dicho. Fe y obediencia práctica, aun cuando no sabe cómo será. Él creyó en lo que Dios le había dicho. No sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero él le creyó a Dios. Esa es la fe. La fe verdadera, hermanos, nunca exige, nunca demanda a Dios explicaciones, sino que le cree a Dios, aun cuando no tenga todos los detalles. Noé le creyó a Dios cuando lo único que tenía era la palabra de Dios. No sabía nada más. Dios me dio su palabra, y yo voy a obedecer su palabra. Esa es la fe. La verdadera fe actúa, obra, se expresa de esa manera. Ahora bien, amados, cuando nosotros examinamos lo que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras con respecto a Noé, cuando nosotros examinamos todo eso a la luz de la condición humana, de la condición de los hombres, no solamente en los días de Noé, sino también en nuestro tiempo, entonces nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que las virtudes que se describen, que se atribuyen a Noé en este pasaje, eran una obra divina. ¿Cómo podía Noé ser justo y perfecto si la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno? ¿Cómo podía Noé haber madurado y haber alcanzado la fe salvadora en un mundo en donde la gente desprecia a Dios? De acuerdo con el cuadro general de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros estamos viendo aquí, vuelvo a repetirlo una vez más, es un tizón arrebatado del fuego. Es un hombre que halla gracia, como dice el mismo pasaje, delante de Dios. Dios justifica a este hombre por gracia. Dios concede a este hombre la fe y el poder para obrar conforme a la fe que había recibido. En la escuela dominical se tocaba el pasaje de Pedro, donde Pedro exhorta a la iglesia a añadirle a su fe virtud. Y es que la fe y la virtud son dos eslabones de una cadena. La fe es el regalo que Dios nos da, pero la fe debe hacerse acompañar de la virtud, de la excelencia de Jesucristo, del poder y la autoridad de Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Y esa es la fe
que Noé está manifestando en su vida. Una fe que ha sido un regalo de Dios para él. Es la fe que te salva a ti, es la fe que me salva a mí. No la heredamos de nuestros padres. No es de nosotros, es un don de Dios, dice Pablo a los Efesios, y no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que estamos viendo en la experiencia y vida de Noé una manifestación de la gracia soberana de Dios en acción. Dios dando continuidad a su propósito eterno, escogiendo un hombre de entre la gran masa de hombres corrompidos y caídos, para por medio de él continuar su propósito eterno y traer al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, quien vendría a este mundo en el cumplimiento del tiempo, nos dice Pablo cuando escribía a los Gálatas. Dios llamó a Noé. Dios escogió a Noé. Dios equipó a Noé. Lo preparó para por medio de él preservar a la humanidad y dar continuidad a su propósito eterno, para dar continuidad a su promesa a Adán y Eva, de que un descendiente de ellos aplastaría finalmente a Satanás, la serpiente antigua. Noé, podríamos decirlo en otras palabras, humanamente hablando, fue el protagonista de un nuevo comienzo para la humanidad. Fue el protagonista de un nuevo inicio para la humanidad. Cuando todo parecía perdido, allí estaba Noé, el hombre que Dios escogió para que viviera contracorriente en un mundo que le había dado la espalda a Dios. Y entonces, el pacto del arco iris, que usted puede ver en el capítulo 9 del libro de Génesis, versículo 8 al 17, nos recuerda, entre otras cosas, que Dios sigue siendo el soberano Señor de toda la creación. El pacto del arco iris le estaba diciendo a Noé, Dios mismo, yo sigo en control de la historia. Yo no he dado la espalda a mi creación. Yo sigo llevando adelante mi propósito eterno para gloria de mi nombre y bien de aquellos que me aman y guardan mi palabra. Toda vez que usted vea el pasaje en Génesis capítulo 9, es Dios recordándonos que Él sigue en control, que Él está dispuesto a darnos una oportunidad para volver a comenzar y ser parte de su obra en estos últimos tiempos. Amados hermanos, vivir contracorriente es un acto de la gracia divina y significa que el hombre o la mujer que ha decidido vivir contracorriente es aquel que quiere caminar con Dios, aunque nadie más lo siga en esa aventura de fe. Aunque todos te dejen solo, tú decides seguir caminando con Él, seguir caminando con Jesucristo. Eso es muy importante. Otra lección que podemos derivar de este pasaje es la siguiente. Dios, amados hermanos, y esto es maravilloso también, Dios nos ha escogido, o Dios elige para ser parte de algo más grande
de lo que nosotros somos capaces de creer o imaginar. Noé no podría imaginar cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo escogió, la obra tan grande que Dios haría al preservarlo a él y a su familia. Y lo mismo sucede con nosotros. En el común de la mayoría de nosotros, cuando pensamos en Dios, en los propósitos de Dios y en la razón por la que llegamos a ser hijos de Dios, pensamos en términos de nuestros propios intereses antes de pensar en términos de los intereses del reino de Dios. Cada uno de nosotros trata de construir su vida, su matrimonio, su hogar, y diseña un plan, se traza una meta, un camino a seguir. Pero salvo contadas excepciones, cuando comenzamos a construir nuestras vidas, salvo contadas excepciones, decimos, bueno, Señor, muéstrame cuál es el propósito para el cual tú me has puesto en este lugar. O muéstrame, Señor, qué es lo que tú estás haciendo alrededor de mí para yo unirme a ti y ser parte de lo que tú estás haciendo ya. Solo contadas excepciones harían eso. Lo que la mayoría hacemos es esto. Señor, aquí tengo en este folder, en esta libreta, en este blog de notas, aquí tengo, este es mi proyecto de vida. Estos son mis planes. Lo traigo a ti para que me los bendigas. Lo traigo a ti para que me ayudes a alcanzar todas las metas que tengo plasmadas en este papel, en esta hoja. Eso es lo que hacemos la mayoría. Por eso nuestra visión solamente llega hasta donde llegan nuestros intereses en la mayoría de los casos. Y es un error que cometemos, sea consciente o inconscientemente, amados. Cuando Dios elige, cuando Dios llama, cuando Dios nos trae a ser parte de su casa, de su familia, Él lo hace con el propósito de hacer algo mucho más grande que todo aquello que tú puedes creer, imaginar que puedas lograr en tu vida. Ejemplos montones tenemos en la Biblia, no solamente Noé. Usted y yo conocemos bien la historia de Abraham. Dios prometió a Abraham un hijo. Abraham ya es un anciano, su esposa Sarai también ya es anciana, es estéril, y no ven llegar al hijo de la promesa. ¿Cuál fue la gran idiota de Sara? Ella se ríe, ya conoce la picardía de su padre. ¿Cuál fue la gran idea de Sara? De Sarita. ¿Qué le propuso a su esposito? La esclava. La esclava. Vamos a resolver esto. Vamos a darle una mano a Dios. Vamos a ayudar a Dios en esto. Porque me parece que aunque Dios quiera, no va a poder hacerlo ya. Soy muy vieja, estéril. No, ya Dios no va a poder hacerlo. Y Abraham se fue a seguir el consejo de su esposa. Intentan ayudar a Dios, intentan darle una mano a Dios en el cumplimiento de su promesa, de su propósito. Y bien obediente. Qué clase metida de pata, amados. Abraham y Sara estaban pensando en términos de un heredero al quien pudieran dejarle todas sus riquezas. Pero cuando Dios escogió a Abraham y a Sara y les prometió un hijo, Dios no estaba pensando en un heredero para que se quedara con la platica de ellos, con los animales de ellos y la tierrita de ellos. Eso era parte del plan, pero no era el plan en sí mismo. Eso era dentro del plan de Dios como una silla de las tantas que hay en esta sala. ¿Entienden? Entonces, Abraham y Sara solo miraban una silla. Dios miraba una multitud de sillas. Abraham y Sara solo estaban pensando en preservar su familia y sus riquezas. Dios estaba pensando en una familia
por medio de la cual serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Se da cuenta? Que nunca tus planes, nunca tus propósitos, nunca tus proyectos de vida serán más grandes que los proyectos de Dios para sus escogidos. Si eres un hijo de Dios, la mejor inversión que podemos hacer en esta vida es someter nuestras vidas a Él. Porque lo que Él quiere hacer, si ha propuesto hacer con nosotros, siempre será mucho más grande, glorioso y excelente que aquello que tú estás soñando ahora mismo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es importante, hermanos. Es muy importante porque muchos se pierden la bendición de ser parte de la gran aventura, que es caminar con Dios, movernos en un mundo contracorriente, solo porque tienen la mirada puesta en lo terrenal. No caigamos en ese error. Dios nos elige para ser parte de algo más grande que nosotros mismos. No cambies entonces el propósito de Dios por los tuyos o por los de este mundo. No lo cambies. Vamos a seguir avanzando. Y quisiera hablarles rapidito del significado teológico que hay en todo esto que venimos hablando con relación a Noé. Miren, amados, la Biblia habla muchas veces de un remanente fiel salvado por gracia. Eso lo podemos ver a través de la Biblia muchísimas veces. Pues bien, Noé, como hombre escogido por Dios en medio de una generación que no quería saber de Dios, es ese remanente escogido por gracia. Un hombre que no negoció la verdad, un hombre que no negoció la santidad de Dios. Aunque se quedó solo, él no estuvo dispuesto a negociar la santidad de Dios. Él no estuvo dispuesto a negociar la verdad. Entonces, ese tizón arrebatado del fuego que vemos en Noé nos recuerda el remanente que Dios ha ido preservando por gracia desde el mismo principio y hasta la consumación al final de los tiempos, cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Siempre el pueblo de Dios ha sido preservado por medio de un remanente, no de grandes multitudes. Hoy en día la gente ama las megas iglesias, porque allí es donde está la música buena, dicen. Allí es donde está el ambiente bueno. Pues bien, quizás eso sea cierto. Pero Dios se ha movido a través de la historia por medio de un remanente y no de grandes multitudes. Cuando grandes multitudes seguían a Jesús, ¿saben qué hizo Jesús? Cuando las multitudes comenzaron a seguirlo, Jesús comenzó a hablar de la cruz. Y cuando comenzó a hablar de la cruz, ¿qué pasó con las grandes multitudes? El número comenzó a bajar. Hasta que mirando a los 12 le dijo a los 12, ¿se quieren ir también ustedes? A Jesús no le interesaba para nada las grandes multitudes. Él trabajó con remanentes. Ha sido el obrar de Dios a través de la historia. Y yo no creo que vaya a cambiar en estos últimos tiempos. Segundo significado que podemos ver acá en la historia de Noé. Acá tenemos una clara figura, un tipo de Jesucristo. Tanto Noé como el arca nos están anunciando a Cristo, el verdadero mediador, el verdadero refugio de salvación que Dios ha provisto para todo aquel que en Él cree en estos días. No hay muchos Noés ni muchas arcas, como no hay muchos Cristos. Hay solo un refugio de salvación. Y el arca de Noé y la figura de Noé anuncian a ese refugio que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 20 y 21. En tercer lugar, otro significado teológico que podemos tomar de esta historia es
el siguiente: la gracia y el juicio lo encontramos uno seguido del otro. Sea que pongamos primero juicio y después gracia, o gracia primero y después juicio, Dios anuncia el juicio sobre el mundo perdido, pero reserva su gracia para Noé y su familia. Dios, amados, aborrece al pecado. Dios va a condenar en el infierno a los pecadores que no se arrepientan, pero no sin antes anunciar, mostrar el camino de salvación como lo hizo por medio de Noé. Nadie va a ir al infierno y va a decir: no, a mí nadie me advirtió. Todo el que va allí va con conocimiento de causa. Nadie dirá: no, yo no tuve oportunidad. Todos los que ya están allí tuvieron su oportunidad y la desecharon. Así que otra lección entonces que tomamos de acá es la siguiente: Dios usa, lo ha hecho a través de la historia, ha usado la fidelidad de unos pocos para mostrar su gracia, su amor, su fidelidad al propósito eterno. Dios utiliza la fidelidad de un remanente para recordarnos que Él cumple lo que promete. Así que si en algún momento estás dudando de la palabra y la promesa de Dios, mira a aquellos que van delante de ti y te van a recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Si lo hizo con ellos, ¿por qué no lo hará con nosotros? Entonces, hermanos, el paralelo con el mundo en que vivimos es muy claro. Al igual que en los días de Noé, vivimos en una generación corrupta, corrompida moralmente. Usted y yo vivimos en un mundo que está como en los días de Noé. Así lo describe nuestro Señor Jesucristo. Violencia y caos social se ven por todas partes, en unos lugares más, en otros menos, pero es una realidad en el mundo en que vivimos. Rechazo y abandono de Dios están a la orden del día por donde quiera que vamos. Entonces, el juicio de Dios vendrá también. Ya se está manifestando en algunos, se seguirá manifestando en otros hasta que el día en que la ira de Dios se derrame sobre el mundo entero. Mientras tanto, Dios es paciente y por eso no ha derramado definitivamente su ira sobre el mundo. Dice la Biblia que es paciente para con nosotros. Es paciente para con el mundo corrompido y pecador también. De manera que, ya para terminar, yo creo que todos los que estamos acá somos creyentes, somos hijos de Dios. Pero bueno, si alguno no lo es, esta también es su oportunidad. Para los hijos de Dios, amados hermanos, la primera aplicación, el primer desafío, el reto es el siguiente. Estamos llamados a ser fieles a Dios, aunque seamos minoría. Estamos llamados a ser fieles a Dios, aunque nos quedemos solos. Estamos llamados a vivir contracorriente en un mundo que va a la deriva. Segundo, se impone el que aprendamos a vivir una fe práctica. Que nuestra fe no se quede en el nivel de las palabras, sino que sea una fe práctica, como la fe obediente de Noé. Él no esperó que Dios le diera detalles. Dios le dio una palabra, Dios le dio un mandato y él obedeció. Vaya usted y haga lo mismo. Tercera aplicación para nosotros. Mientras obedece a Dios, mantenga viva la esperanza de que el Dios del pacto sigue siendo fiel al pacto en el presente, como lo fue también en el pasado. Y usted
es una evidencia de esa fidelidad. Si no eres cristiano, la advertencia es muy clara. Dios ahora tiene paciencia contigo, pero no la va a tener para siempre. Así que si escuchas hoy su voz, como dice el apóstol Pablo, no endurezcas tu corazón. No esperes que el día malo venga sobre tu vida. Arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesucristo. Él es el arca de salvación para ti. Como dijo ahorita, no hay muchas arcas. No, como no la hubo en los días de Noé, tampoco la hay en el presente. Jesucristo es la única esperanza de salvación y vida eterna. Aprópiate de Él, ríndele tu vida a Él. Él es la puerta, dice su palabra. El que por mí entrare será salvo. Así que, hermanos, termino con lo siguiente. Noé aprendió a vivir contracorriente. Aprendió a caminar con Dios cuando todos se iban alejando cada vez más de Dios. Nosotros necesitamos seguir los pasos de Noé. El llamado sigue siendo el mismo. En un mundo que cada vez se aleja más de Dios, el hombre y la mujer de Dios, los hijos de Dios, estamos llamados a vivir contra corriente. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el resto de este día. Amén.